Entonces ahora avanzamos con el numerito 2. ¿Qué dice el número 2? Habla de igualdad entre vectores, ¿sí? Porque nosotros habíamos dicho en un principio, cuando hablábamos de vectores geométricos, que dos vectores eran iguales cuando tenían la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Decíamos que si contábamos con las mismas características, entonces los vectores eran iguales. Ahora, cuando ya tenemos dos vectores con sus componentes, vamos a tener algo un poco como más específico. Si dos vectores son iguales, entonces sus componentes son iguales. ¿Vieron la forma que tenemos de escribir a los vectores? Si estamos en el espacio, tenemos tres componentes. Entonces los vamos a nombrar así. Por ejemplo, el vector lo llamamos U, entonces a sus componentes las llamamos U1, U2, U3. Tres componentes. Si el vector se llama B, a las componentes le ponemos B1, B2, B3. Para que se vea más cómodo con el mismo nombre, nada más que abajo le ponemos subíndices. Si estuvieran en el plano, el vector U sería el vector U1 y U2, si estuviéramos en el plano. Entonces vamos a decir ahora entonces que dos vectores son iguales, U es igual a B, siempre y cuando, sí, solo sí, sus componentes son iguales. O sea, esto que está acá quiere decir que U1 es igual a B1, porque dice UI igual a BI, para todos los I. O sea, el I sería el 1, el 2 y el 3. ¿Está bien? ¿Se entiende la notación? La vamos a usar bastante, este tipo de notación. Entonces, otra cosa que se debe verificar es que U2 es igual a B2, o sea, segundas componentes tienen que ser iguales, y U3 tiene que ser igual a B3. O sea, las tercer componentes tienen que ser iguales, ¿no? Esto que está escrito así, en forma sintética, por decirlo de una manera, significa entonces que todas las componentes tienen que ser iguales. U1 igual a B1, U2 igual a B2, U3 igual a B3. ¿Está bien? Ahora ya tenemos entonces con las componentes. Antes era geométricos los vectores. Dos vectores eran iguales y tenían misma dirección, mismo sentido, mismo módulo. Ahora sí sus componentes son iguales. ¿Está bien? Bueno, después van a ver esa observación 3, que por supuesto que es cierta, pero que no me importa mucho que la sepan, así que la obviamos y seguimos. Ahí aparece un numerito 13, que ustedes ya estuvieron trabajando con esto en práctica. Dice, operaciones por componentes. Nosotros antes, para definir las operaciones entre los vectores, lo hacíamos todo geométricamente. Cuando hacíamos la suma de dos vectores, lo hacíamos de manera geométrica. Que poníamos el punto inicial del segundo vector en el punto final del primer vector, y el resultado era desde el punto inicial del primer vector hacia el punto final del segundo vector, ¿no? En forma geométrica. Ahora lo hacemos en forma de componentes, como dice ahí, por componente. Entonces la suma es ir sumando las componentes. Primer componente con primer componente. Esa va a ser la primer componente del vector suma. La segunda componente del vector suma va a ser la segunda componente más la segunda componente. Del primero y del segundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá tenemos otra operación. Bien. Acá tenemos otra operación, que era el producto de un escalar por un vector. Nosotros también decíamos que si teníamos un vector y lo multiplicábamos por 2 iba al doble, si era negativo se iba para el otro lado, ¿sí? Te cambiaba de sentido. Todo eso de manera geométrica. Ahora, por componentes, si tenemos que hacer alfa por el vector U, lo que hacemos es multiplicar por alfa a cada una de las componentes. La primera componente multiplicada por alfa, la segunda también, la tercera también. ¿Sí? Y el producto escalar entre vectores, que me da como resultado un número, lo conseguimos haciendo, ¿se acuerdan que era algo complicado? Porque el producto era el módulo del primero por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forman ellos, ¿se acuerdan? O sea, sí, me daba un número esto, un número real. Bueno, resulta que ahora es más sencillo. Todas estas formas de encontrar la suma, el producto escalar y el producto escalar, se pueden demostrar.
No son las definiciones estas. Estas serían como deducciones, ¿está bien? Pero nosotros no lo vamos a demostrar. Entonces, ¿cómo se hace el producto escalar? Fíjense, es el producto de la primer componente de U por la primer componente de B, más la segunda componente de U por la segunda componente de B, más la tercer componente de U por la tercer componente de B. O sea, es un número, ¿sí? Estoy multiplicando las componentes correspondientes y después las sumo. ¿Está bien? Así se obtienen entonces de manera, las operaciones teniendo en cuenta las componentes, ya no geométricos, considerar los vectores geométricos. Bien, como les decía, están las demostraciones, pero que no las vemos. Demostraciones, y ahora dice algunas consecuencias inmediatas. Esto sí, esto es importante, esto es muy importante, son cuestiones que vamos a ver todo el tiempo. ¿Se acuerdan que había una condición para saber cuándo dos vectores son paralelos? U era paralelo a B, ponemos las dos rayitas de paralelo, U paralelo a B, siempre y cuando, y había una condición que decía que existía un alfa, de manera que uno de ellos se escribía como alfa por el otro. Ya son paralelos si existe un alfa distinto del número 0, de manera tal que uno de ellos se escribe como alfa por el otro. ¿Sí? Eso decía la condición de paralelo. Bueno, ahora, si nosotros tenemos las componentes de los vectores, acá, tenemos las componentes de los vectores, ¿sí? ¿Cómo podemos traducir el hecho de que dos vectores sean paralelos? Nosotros recién, hace un ratito, vimos que el producto de un escalar por un vector también lo podemos hacer por componentes, y esto sería, si es el vector U, hago alfa por cada una de las componentes de U. O sea, que acá me quedaría que el vector B es igual a alfa por U1, alfa por U2, alfa por U3. Y me quedaría así. ¿Y quién es el vector B? El vector B es este vector que está acá, ¿no? Ya tenemos las componentes del vector B. O sea, tendríamos dos vectores iguales. Este vector igual a este otro vector, ¿sí? Dos vectores iguales. Y también hace un ratito vimos que dos vectores son iguales si coinciden sus componentes. Si la primer componente de B coincide con la primer componente del vector a quien es igual, o sea, a alfa por U. La segunda componente de B debe coincidir con la segunda componente al cual es igual, o sea, alfa U2. Y la tercera componente tiene que coincidir con la tercera componente, que es lo que tienen escrito acá. ¿Sí? Es decir, que teniendo en cuenta las operaciones de vectores por componentes, se puede deducir que dos vectores son paralelos siempre y cuando existe un alfa, de manera que cada una de sus componentes son proporcionales con el mismo alfa, ¿no? O sea, se verifica esto que está acá. ¿Está bien? Si ustedes quieren comprobar si dos vectores son iguales, deberíamos analizar componente a componente, si son proporcionales. Bueno, pero un poquito más sencillo se podría trabajar con esto que está acá y decir, por ejemplo, yo acá tengo B1 igual a alfa por 1. B1 igual a alfa por 1. Fíjense que si dividimos, ¿no? Si dividimos por 1, si dividimos, oye, esperen que no puedo, ahí está, admitir a un alumno que está queriendo entrar a la reunión y no podía. Bueno, si divido, por ejemplo, a B1 por 1, me quedaría que B1 dividido 1 es igual a alfa, ¿no? De esta que está acá, de la primera parte de esto. Si yo divido por 1 me queda así. ¿Pero eso lo puedo hacer siempre? ¿Siempre puedo hacer esto de dividir por 1? Siempre que los componentes sean distintos. Siempre que 1 sea distinto de 0, si no, no lo puedo hacer. Lo mismo puedo pensarlo en B2. Si yo divido por U2, me queda que B2 dividido U2 es igual a alfa, pero también lo puedo hacer solamente si la componente es distinta de 0.
Y con el tercer caso, lo mismo. Puedo decir que B3 dividido U3 es igual a alfa. También pensando que U3 sea distinto de 0. Entonces, como todas estas divisiones, estos cocientes, son iguales a alfa, significa que estos tres cocientes deben ser iguales. ¿Qué es lo que tienen acá? O sea, ese alfa en cuestión va a ser la división de las componentes, siempre y cuando, por supuesto, todas son distintas del 0. Si no, no lo puedo hacer. Ahora vamos a ver un ejemplito. No sé si está hecho acá, vamos a mirar primero si está hecho. Si no está hecho, me lo invento. Acá tienen un ejemplito. A ver, dice, por ejemplo, ¿no? Acá. Por ejemplo, los vectores U, que es el vector 2 menos 1, 3, y el vector B, que es el vector 4 menos 2, 6, dice, son paralelos. De igual sentido, dice, más aún. A ver, por ejemplo, si tengo el vector U, este era el vector U, y este era el vector B. ¿Cómo hago para conseguir ese alfa? ¿Qué hacíamos? Ninguno es nulo, ¿no? Así que estamos bien. Podemos usar esa segunda conclusión que hicimos. Ninguno de los dos. Dividir las componentes de B por las componentes de U. Muy bien, o sea, ¿qué hago? 4 sobre 2 dividido 2. Me tendría que dar igual a menos 2, que es la segunda componente, a ver si cambio de color, sería menos 2 dividido menos 1, ¿sí? Menos 2, ¿me da lo mismo? 4 dividido 2, ¿es lo mismo que menos 2 dividido menos 1? Sí. ¿Cuánto me dio? 2. Bien, y ahora vamos con la última. Tendríamos 6 dividido 3, ¿sí? 6 dividido 3. Sí, me dio lo mismo. O sea, dieron iguales las tres divisiones, ¿no? ¿Y este quién era? El resultado de esa división. Era el alfa. Quiere decir que al vector B, a ver si es cierto, lo obtengo como 2 por el vector U. Y es verdad, ¿quién era el vector U? Le voy a borrar un poco, porque si no, no se ve nada. Ahí, el vector U era ese. A ver, y si yo lo multiplico por 2 al vector U, 2 por 2, 4. Menos 1 por 2, menos 2. 3 por 2, 6. Y es verdad, es el vector B. ¿Sí? Es el vector B. ¿Y por qué dice esto de que es de igual sentido? ¿De dónde sacó esa información? ¿Cómo ¿El sabe? alfa positivo? Exactamente, porque el alfa es positivo. Si el alfa es positivo, tienen igual sentido. Si el alfa hubiera sido negativo, tenían distintos. ¿Está bien? Bueno, esa era entonces la primera conclusión. Creo que se llamaba conclusiones, observaciones, algo así el título. Ahora vamos a la segunda. Y dice que si U es el vector U1, U2, U3, dice que el módulo es igual a esto que aparece acá. ¿De dónde salió eso? Y sale de esto que ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan? Que habíamos analizado que si hacíamos, en realidad habíamos visto así, que si hacíamos el producto escalar de un vector por sí mismo, nos daba el módulo de ese vector al cuadrado. Eso lo habíamos visto hace un tiempo atrás, que era una propiedad del producto escalar entre vectores. Y nosotros ahora, si tenemos las componentes del vector, sabemos cómo encontrar el producto escalar entre vectores. ¿Qué se hacía? ¿Se acuerdan que había que poner U1, U2, U3, escalar, U1, U2, U3, porque es el mismo? Y habíamos dicho que si teníamos las componentes, en el producto escalar hacíamos primer componente por primer componente del otro, más segunda componente por segunda componente del otro, ¿se acuerdan? Más tercer componente. Entonces eso hago. Me va a quedar U1 por U1, más U2 por U2, más U3 por U3. Bueno, pero esto es lo mismo que escribir U1 al cuadrado, más U2 al cuadrado, más U3 al cuadrado. ¿Sí? Esto es
el producto escalar de U con U. Pero yo sé que me da como resultado el módulo de U al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Raíz cuadrada de ambos miembros, entonces me queda que la raíz cuadrada de toda esta suma al cuadrado va a resultar ser, el módulo, o sea, esto, el módulo de U es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, que está acá escrito, de nuevo. ¿Sí? Para cualquier vector, siempre es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Así se encuentra el módulo de un vector. O sea, ahora ya no lo medimos con una regla porque no es geométrico. Ahora entonces, como tenemos las componentes, hacemos esto para encontrarlo. ¿Está bien? A ver qué dice. Si hay una tercera observación. Sí, hay una tercera observación. ¿Qué dice la tercera observación? De nuevo, estamos con un solo vector, el vector U, con sus componentes. ¿Sí? Bueno, el vector, ¿qué era esto? Menos U. ¿Qué era menos U? El vector menos U, ¿qué es? Opuesto de U. El opuesto. Opuesto del El vector opuesto de U. que habíamos visto que se escribía como -1 por U, que es el producto escalar entre un número con un vector, y hace un ratito vimos que si teníamos un escalar por un vector, a ese escalar lo que hacíamos era distribuirlo en cada una de sus componentes. O sea que van a quedar cada una de sus componentes opuestas. O sea, el opuesto de un vector tiene como componentes las opuestas del vector original. ¿Sí? Y después habíamos visto este simbolito que aparece acá, que sería U sub 0. ¿Qué era esto del U sub 0? El U, así, con un cerito acá abajo. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se acuerda alguien? Era el versor asociado a U. El versor asociado a U. O sea, si yo tengo un vector U cualquiera, así el versor U era un vector unitario que tenía misma dirección y sentido que U. O sea, en este caso ponele ahí. Por ejemplo, si este medía 2, lo dividíamos por 2 para obtener el versor asociado. Si valía 3, lo dividíamos por 3, si medía 3. ¿Está bien? Y si era chiquitito, así por ejemplo, vamos a suponer que es la mitad de la unidad que mide 1/2, ¿qué tengo que hacer para obtener el U sub 0? Si este es el U. Multiplicar por 2. Multiplicarlo por 2. Claro, que sería lo mismo que pensar en dividirlo por 1/2. Porque si divido por 1/2 es lo mismo que multiplicar por 2. ¿Sí? Y divido por 1/2 es lo mismo que multiplicar por 2. ¿Sí? Por eso, al versor, ya habíamos visto también esto, el versor asociado se escribe haciendo 1 dividido el módulo de U por el vector. Esta es la manera que ya la habíamos visto, habíamos analizado que esto era cierto en unas observaciones por allá, en la segunda clase, creo, o primer clase. Primer clase, creo. Habíamos visto esto que está recuadrado acá. Resulta que ahora ya sabemos cómo escribir el módulo de U, porque lo teníamos acá, que sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Y esto es un numerito, o sea, nosotros tendríamos que hacer 1 sobre raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado por el vector U. Y ya sabemos cómo se hace un número por un vector. Se distribuye el número a cada una de las componentes del vector. Entonces, por eso tenemos 1 dividido la raíz cuadrada por la primera componente. 1 dividido la raíz cuadrada por la segunda componente. 1 dividido la raíz cuadrada por la tercera componente. ¿Está bien?
O sea, para conseguir el versor asociado a un vector cualquiera, lo que hago es dividir a cada una de las componentes por el módulo del vector, que ya sabemos cómo se resuelve, es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, esto que está acá ya lo sabíamos, esta observación. Ya la sabíamos. Nada más que ahora podríamos, si quisiéramos, escribir al producto escalar con sus componentes y al producto de los módulos por componentes, que queda bastante largo. A ver, vamos a hacerlo. ¿Cómo quedaría esto? A ver. El producto sería U1 por B1, el producto de las primeras componentes, más U2 por B2, más B3, no, U3 por B3. Arriba en el numerador quedaría eso. ¿Sí? Sobre, y ahora en el denominador, ¿qué tenemos que poner? El producto de sus módulos. El módulo de U sería raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. O sea, U1 al cuadrado, más U2 al cuadrado, más U3 al cuadrado, por, y ahora, el módulo del otro, del B, que sería B1 al cuadrado, más B2 al cuadrado, más B3 al cuadrado. Ese sería el coseno del ángulo que forma. ¿Sí? Esto me da un número. ¿Cómo hago para averiguar el ángulo si yo quisiera averiguar el ángulo? Y tengo el resultado de todo esta cuenta. ¿Cómo harían? Si yo sé que el coseno me da 3/4, por ejemplo, ¿cómo hago para calcular el ángulo? ¿Lo puedo hacer mentalmente? A la inversa del coseno. Claro, no, mentalmente. El coseno. Uso la calculadora, ¿no? Hago la inversa del numerito ese que me da. La inversa del coseno de ese numerito y me da el ángulo. ¿Está bien? O sea, uso calculadora para calcular el ángulo. Para calcular el coseno, no, eso sí lo podría llegar a hacer mentalmente. Pero para averiguar el ángulo sí o sí uso la inversa del coseno. ¿Está bien? Les puede llegar a pedir, por eso les digo. Bien. ¿Qué otra observación hay? A ver si nos interesa. Dice la quinta observación. Profe, antes que sigamos avanzando, Sí. me quedé en el versor, Sí. en la fórmula de arriba, porque habíamos dicho que el versor asociado tenía módulo 1. Claro. ¿Dónde estamos acá? Y, o sea, y toda esta fórmula, o sea, no necesariamente tienen que ser todas las componentes, o sea, no entiendo para qué está la fórmula. O sea, no es que me va a dar un vector que me va a dar 1, sino las componentes. No demostrado, pero habíamos justificado que esto era cierto. Que el versor asociado se consigue haciendo 1 dividido el módulo del vector por el vector. Habíamos demostrado eso, porque si yo quisiera hacer el módulo de todo este vector que me da acá, si yo hago el módulo de este vector, ¿no? El módulo de este vector, que es un número por el vector. Si yo hago el módulo, lo que tengo que hacer es el valor absoluto del número, que es este el numerito, el valor absoluto de ese número, por el módulo del vector. Porque nosotros habíamos visto que si hacíamos el valor absoluto de un número por un vector, el resultado era el valor absoluto de un número por el módulo del vector. El módulo de un número por un vector se consigue haciendo el valor absoluto del número por el módulo del vector. Eso habíamos visto nosotros. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el módulo de este vector, tengo que hacer el valor absoluto del número, que sería el valor absoluto de 1 sobre el módulo de U, por el módulo del vector. ¿Sí? Bueno, ¿y cuánto me da esto? Porque esto ya es un número positivo, ¿no? El valor absoluto de un número positivo me da igual, o sea que lo puedo sacar. ¿Sí? Y me queda esto por el módulo de U. ¿Cuánto me da esto? 1. Claro. ¿Sí? O sea, con Sí, lo que yo no entendía era, digamos, acá el versor unitario
no necesariamente tiene que ser 1 a eso, o sea, o esto es como una demostración. No entiendo para qué tenemos la fórmula. ¿Nos puede llegar a pedir un ejercicio que diga que el versor unitario es otro número? No, es que los vectores unitarios no son números, son vectores. Ese es el asunto. Tienen componentes. Claro, tiene rayita arriba, es un vector. Si yo tengo un vector cualquiera, el vector unitario es un vector, con la diferencia de que tiene módulo 1. O sea, tiene componentes, porque es un vector. ¿Cómo encuentro las componentes? Esa era mi consulta. Con esta fórmula, no necesariamente, eso es lo que yo no entendía, soy media. Está bien, porque a lo mejor todos están preguntándose lo mismo, está bien. El asunto es que estas componentes que están acá son números, son todos números. Exacto, eso es lo que yo no entendía. Digo, el versor unitario tiene módulo 1, pero no necesariamente, o sea, tengo que saber qué componentes hacen que ese versor sea unitario. Tal cual. Ahí está. Sencillo de Gracias. se encuentra mentalmente, se encuentra haciendo esa cuenta. Claro. El dibujito sí, yo tengo el dibujito y hago el vectorcito que tiene módulo 1, en misma dirección, mismo sentido. El dibujito bárbaro. Pero para calcular las componentes, y tengo que hacer eso. Analíticamente, digamos. Analíticamente, tengo que hacer eso. Sí. Bien. Bueno, gracias. No, está bien. Ustedes pregunten, cuando yo avanzo, preguntan. Si avanzo y ustedes no entienden lo anterior, se complica, entonces preguntan. Donde el cuarto lo habíamos visto, el quinto era, que no sabía de qué estaba hablando. Dice, si un vector U tiene estas componentes, el vector B otras componentes, dos vectores no nulos, dice, se probó que los vectores son perpendiculares, ¿no? Dos vectores, y se escribe así. Ese simbolito significa perpendiculares. U es perpendicular a B, si, ¿qué ángulo tienen? Tienen un ángulo de 90 grados. Recto 90. Entonces, el coseno de ese ángulo, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan? De 90. 0. Vale 0. Entonces, si vale 0, el coseno, es porque el producto escalar vale 0. Si dos vectores son perpendiculares, entonces el producto escalar entre ellos es 0. ¿Está bien? Entonces vamos a averiguar, acá hay un ejemplito. Dice, si el vector U es a simple vista, no se puede saber si son perpendiculares, porque inclusive si lo dibujamos, tampoco nos vamos a dar cuenta, porque como nosotros dibujamos sobre un plano, sobre el papel, tampoco nos vamos a dar cuenta si son perpendiculares. Así que para averiguar si los vectores son perpendiculares, no nos queda otra que averiguar esto, ¿no? Que el producto escalar sea 0. No hay otra forma. ¿Y por qué hay que averiguar que el producto escalar sea 0? Porque si el producto escalar es 0, acá nos estaría diciendo que el coseno es 0. ¿Y cuándo el coseno entre un ángulo entre vectores es 0? Y la única posibilidad es que sea de 90 grados. O sea, ser perpendiculares. ¿Está bien? Entonces, para averiguar si dos vectores son perpendiculares, averiguamos el producto escalar. Vamos a ver estos dos. ¿Qué tendríamos que hacer para el producto escalar? A ver. ¿Qué tendríamos que hacer? Entre estos dos. 3 por 1. 3 por 1. Más 2 por 2. Más 1 por menos 1. Así. Y acá quedaría menos 3. Más 4, menos 1. 0. ¿Sí? O sea, a simple vista es imposible saber si son perpendiculares cuando se trata del espacio. Es imposible. En el plano capaz que sí. A ver si tengo, por ejemplo, el vector U, el vector U igual al vector 1, 1. Vamos a poner así, 1, 2. Y tengo el vector B igual al vector, y se me ocurre poner menos 2, 1. Vamos a dibujarlo, a ver. Acá con el dibujito capaz que nos demos cuenta, porque no son números tan complicados, ahora son números medio complicados y capaz que tampoco nos damos cuenta. Pero bueno, a ver, 1, 2. Ese es el punto final, y este es el vectorcito U. ¿Está bien? Vamos con el vector B.
El vector B dice que es 1. Menos 2, ¿sí? Menos 2, 1. Que sería acá. O sea, estamos en... ay no, hice menos 2, menos 1, hice al mal. ¿No? Hice menos 2, menos 1, ahí me equivoqué. Menos 2, 1. Ahí. No me estaba dando, sino. Y ese vectorcito es el vector B. Y ahí quedó perpendicular. ¿No? En el plano se puede analizar con el gráfico, pero porque son numeritos sencillos. Hubieran sido 1,84 con el 2,33, ahí ya se nos complicaba, ¿no? Pero a ver, ¿puedo analizar si son perpendiculares usando la propiedad esta? ¿Está acá? ¿Me da perpendicular si uso esto? Sí. 1 por menos 2 más 2 por 1. Claro. Y fíjense que no fue muy difícil para buscar un perpendicular al vector U. ¿Qué hice? Fíjense. Usé los números, pero los di vuelta. O sea, este 1 lo puse en el segundo lugar, al 2 lo puse en el primer lugar, pero le cambié. A uno le cambió el sentido. Esta es una técnica para encontrar perpendiculares de un vector en el plano, ojo, porque resulta que en el plano, si yo tengo un vector cualquiera U, ¿cuántas direcciones perpendiculares tengo de ese vector U? Direcciones. ¿Cuántas direcciones perpendiculares tengo? Una sola. Una. Claro, así, una sola, no me queda otra. Hay una sola. Podría pasar que uno vaya para este lado, para este sentido, y que otro sea para el otro. O sea, tengo una sola dirección y dos posibles sentidos. ¿Sí? A ver, y con esa idea de dos posibles sentidos, yo elegí este como vector perpendicular. ¿Qué otro podría haber elegido? 2 menos 1. Exacto. Ahí, igual 2 menos 1. O sea, doy vuelta a las componentes y decido cambiarle el signo al último. Este también es perpendicular y sería para el otro sentido porque es el opuesto de este. ¿No? ¿No es el opuesto? El W es el opuesto de B. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que si, por ejemplo, en algún caso nos hacen encontrarlo, con esa técnica en el plano la podemos sacar. El plano se puede sacar. En cambio, en el espacio... No, porque son como 3. Hay infinitas, ¿no? Ahora, mírenme a mí, no miren la pantalla. Si yo tengo el lápiz y yo quiero un vector perpendicular, podría usar este, o podría usar este que está más para allá, o este, o este, o este, o este. O sea, tengo todo un abanico de vectores perpendiculares. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, tengo un montón de direcciones, no hay una sola como en el plano. ¿Está bien? Entonces ahí ya esa técnica no la puedo usar. A ver, acá aparece otro tema. Dice ángulos y cosenos directores de un vector. Ángulos y cosenos directores de un vector. Ahí bajo el número 14. Cuando ustedes tienen en el plano, por ejemplo, que está dibujado primero acá en el plano, ustedes tienen un vector B, siempre le vamos a poner el mismo nombre a los ángulos que forman con los ejes cartesianos. Esos van a ser los ángulos directores. Los ángulos directores son los ángulos que forma el vector con los ejes cartesianos. Con el eje X siempre lo vamos a llamar alfa. Con el eje Y siempre lo vamos a llamar beta. Y si estamos en el espacio, siempre al ángulo que forma el vector con el eje θ se va a llamar gamma. O sea, el ángulo que forma un vector con el eje X siempre se llama alfa, el angulito. El ángulo que forma B, cualquier vector, con el eje Y, siempre se va a llamar beta. Estos tres reciben el nombre de ángulos directores. Ángulos directores. ¿Cómo puedo encontrar
esos ángulos directores? ¿Cómo puedo encontrar esos ángulos directores? A ver, el B, vamos a suponer que uno tiene las componentes del vector B. B1, B2, como acá. B1, B2. Si yo quiero encontrar el ángulo que forma con el eje X, que sería el alfa, ¿sí? Es lo mismo que encontrar el ángulo que forma el vector con el Y. ¿Quién era el Y? El Y, Vector unitario de X. ¿sí? El versor que tenía la misma dirección y sentido positivo que el eje X. O sea que si estoy hablando de alfa, que era el ángulo que forma con el eje X, es lo mismo que pensar que es el ángulo que forma el vector con el versor Y. ¿Sí? Y nosotros lo que sabemos de ángulo entre vectores en realidad es cómo encontrar el coseno de un ángulo entre vectores. Porque el coseno de un ángulo entre vectores, ¿cómo se calculaba? Si yo quiero hacer, por ejemplo, el coseno de alfa. Lo vimos hace un ratito. Era el producto escalar entre ellos sobre el producto de sus módulos, ¿sí? Sobre el producto de sus módulos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto mide el módulo de Y? ¿Cuánto mide el módulo de Y? 1. Inversor, o sea, esto es como si no estuviera, ¿no? ¿Y cuáles eran las componentes de Y? ¿Cuáles eran las componentes de Y? 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1, y ahora estamos en el plano, así que sería 1. 0. Y el vector B tiene componentes B1, B2. ¿Cuánto me da si yo hago hoy? ¿Cuánto me da si hago el vector Y escalar el vector B? ¿Cómo se hacía? B1. B1 te da. Claro, que me da 1 por B1, que es B1, más 0 por B2. Bueno, ni lo pongo, ¿está bien? O sea que esto es, ¿se va entendiendo lo que hago? B1 sobre el módulo de B. No pongo el módulo de Y porque es 1. Y el resultado del escalar entre B y el versor Y me da la primer componente de B. ¿Está bien? Que lo tienen escrito acá. El coseno de alfa, que es el primer ángulo director, es el coseno del vector con el versor Y, que termina dando la primer componente de B sobre su módulo. La primer componente de B sobre su módulo. ¿Está bien? Vamos a ver qué pasa con el coseno de beta. El coseno de beta. Coseno de beta, ¿quién era beta? El ángulo que forma con el eje Y. O sea, que beta es lo mismo que pensar en el ángulo que forma B con el versor J. ¿Sí? Recién vimos que el coseno entre un ángulo de dos vectores, formado por dos vectores, se conseguía haciendo el producto escalar entre ellos sobre el producto de sus módulos. ¿Cuánto mide el módulo de J? 1, porque era un versor. O sea que abajo me va a quedar nada más que el módulo de B. Ahora, si quiero hacer B escalar J, esto sería hacer B1, B2, escalar, ¿y cuáles eran las componentes de J en el plano? 0, 1. 0, 1. 0, 1. Entonces, ¿cuánto me da este producto? B1 por 0, no pongo nada, más B1 por 1. Sería B2. Exacto, B2. O sea, acá me queda. ¿Sí? Quiere decir que el coseno, el coseno del segundo ángulo director me da la segunda componente dividido el módulo. Bueno, los ángulos eran ángulos directores. Los cosenos de esos ángulos se les dice coseno directores. O sea, este resultado que me da acá, este número, es el coseno director
un coseno director del vector B, el correspondiente al beta, que es al eje Y. ¿Está bien? A ver si ahora hay algún dibujito para el espacio. Ahí está explicadito. No, el espacio dice que es lo mismo, pero antes me gusta esto saber. ¿Qué pasa? Fíjense. Profe, disculpe que la interrumpa. Hay una chica que quiere entrar, dice, por el WhatsApp. Pero no me aparece que quiere entrar, che. No, no tengo la... Ah, acá está. Ahí está. No sé si era chica o chico, ni mire el no, ni mire Juana. permitir. Bien. Ah, ahí está. Listo, ya la hice entrar. Bien, les decía que acá el primer coseno director es la primer componente dividido el módulo. El segundo coseno director es la segunda componente dividido el módulo. ¿Qué pasa si yo formo un vector con los cosenos directores? Si a mí se me ocurre formar un vector con el primer coseno director y el segundo coseno director. Así. No. Fíjense que a esto lo podría reescribir así. Puedo poner 1 sobre el módulo de B por B1, B2. Es lo mismo, ¿no? Escribir esto. Escribir esto es lo mismo. ¿Está bien? Y acá este B1, B2 sería el B, ¿no? Esto sería 1 sobre el módulo de B por B. ¿Y esto quién era? Que lo vimos hace un rato. Versor asociado. Versor asociado. O sea que el vector formado por los cosenos directores termina siendo el versor asociado. O de otra manera, las componentes del versor asociado son los cosenos directores, que tienen esta forma. Nosotros ya habíamos visto, porque habíamos visto que era la primer componente dividido en la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Ya lo habíamos visto. Nada más que ahora les estamos dando un nombre especial. Cada una de las componentes del versor asociado resultan ser los cosenos directores. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar en el espacio. Acá tenemos un dibujito en donde tenemos un vector B en el espacio. El vector B acá está, es este, ¿no? El vector B. Desde el origen hacia el punto. Tenemos el vector B. El ángulo que forma con el eje X, o sea, con el versor Y, se llama alfa. El ángulo que forma con el versor J se llama beta. Y el ángulo que forma con el versor K se llama gamma. ¿Lo están viendo? Alfa, ¿sí? Beta, gamma. Esos son los tres ángulos directores de un vector. Son los ángulos que forman con los versores asociados, o los versores canónicos. ¿Se acuerdan que tenían ese nombre? Versores canónicos, ¿no? Que eran los versores asociados a cada uno de los ejes coordenados, ¿no? Esos son los ángulos directores. También va a pasar que cuando queramos encontrar el coseno director, por ejemplo, de alfa, coseno de alfa, que es el coseno con el versor Y, sería, ¿no? El coseno del ángulo del vector con el Y. También, como el Y en el espacio es el 1, 0, 0, cuando hacemos el producto escalar del vector con Y, nos va a terminar dando la primer componente. Por eso, el coseno director alfa, de alfa, me va a dar la primer componente dividido su módulo. El segundo coseno director me va a dar la segunda componente dividido su módulo. Y el tercer coseno director, que aparece ahora porque estamos en el espacio, es la tercer componente del vector dividido su módulo. ¿Bien? Y de nuevo, la misma conclusión que antes. El versor, asociado a un vector, al vector B en este caso, acá, el versor asociado,
tiene como componente esto que ya habíamos visto y resulta ser los cosenos directores. Como vimos en el plano, lo mismo pasa en el espacio. Las componentes del versor asociado terminaron siendo los cosenos directores, que es cada una de sus componentes dividido el módulo. ¿Está bien? Como conclusión podemos decir, ¿por qué podemos decir esto que estoy señalando? Que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es 1. ¿Por qué puedo decir eso? Puedo asegurar eso. Porque sería lo mismo que hacer la raíz cuadrada del módulo, o sea, hacer el módulo del versor asociado. Exactamente, porque resulta que estos 3 números, los cosenos directores, son las componentes del versor. Y sabemos que versor tiene módulo 1. Así que por eso, ¿no? En realidad sabemos que el módulo es la raíz cuadrada, ¿no? Pero si la raíz cuadrada les da 1 es porque lo de adentro vale 1. Y si la raíz cuadrada vale 1, puedo asegurar que lo de adentro vale 1. ¿Está bien? O sea que siempre que ustedes quieran corroborar si hicieron bien las cuentas cuando hacen estas divisiones, pueden hacer el módulo. Fíjense, si el módulo les da 1 porque encontraron todo bien, si no, es porque algo hicieron mal. Una manera de corroborar. Ahora van a tener que hacer un montón de cálculos, ¿no? Bien, ahí está la propuesta que nunca la hacen, la propuesta no. Y después aparecen, el título dice 2 nuevos problemas. En realidad, creo que ustedes ya lo vieron en práctica. No serían problemas para nosotros. Pero bueno. Que es cómo se consiguen las componentes de un vector a partir de 2 puntos. ¿Lo vieron en práctica? Si ustedes tienen 2 puntos cualquiera y quieren encontrar las componentes del vector que forman esos 2 puntos. ¿Lo vieron Sí. con las chicas? Sí, creo que sí. ¿Y cómo hacían? Era Se digamos, restaban sí, se las restaba. componentes del punto final por las componentes del punto inicial. Bien. Ahí hay un problemita de... Sí, no se dice componente, pero no me acuerdo cómo se decía. exactamente, las componentes son las de los vectores. De vectores. Las coordenadas, yo tampoco me acordaba. Coordenadas. Las coordenadas son las de los puntos. Ustedes tienen, por ejemplo, un punto con coordenada y 0, Z0. Otro punto con coordenadas X1 y Z1. Y también fíjense la manera de escribir, ¿no? Cuando ponemos puntos, inmediatamente al lado del nombre del punto ponemos el paréntesis. En cambio, cuando se habla de vector, se pone siempre así la igualdad cuando hablamos de componentes. Entonces, las componentes del vector P0, P1 son, y ponemos así, el igual, las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Entonces ponemos X1 menos X0. Esa es la primera componente del vector. Y1 menos Y0 y Z1 menos. Bien. De todas maneras, cuando rinden la práctica no tienen que hablar, así que no les importan los nombres, pero bueno, vamos a hacerlo correcto. Bien, y después el otro problema, como dice acá, son cómo obtener las coordenadas del punto medio entre 2 puntos, que también para poder demostrarlo se usan vectores. ¿Lo saben? ¿Cómo se hace? Eso yo creo que no. O por ahí no me doy cuenta. Bien. Tenemos que encontrar las coordenadas del punto medio entre 2 puntos. O sea, yo voy a tener, a ver cómo llaman acá, P1 y P0. Está bien, tengo ahí, el punto. P0, por acá, el punto. Este es el punto P0. Acá está el punto P1. Y yo quiero encontrar ese punto que ahí el libro le pone, el apunte le pone de nombre M. Yo quiero encontrar el punto medio. Este es el que no sé. ¿Sí?
pero sí tengo las coordenadas del punto P1 y del punto P0. Entonces, lo que voy a hacer es usar vectores para poder encontrarlo. ¿Por qué? Porque lo que voy a plantear, por ejemplo, es que el vector P0M, ¿cómo es con respecto al vector P0, P1? El doble. Claro, es el doble, ¿sí? O sea que 2 veces el vector P0, PM, el doble, es igual al P0, P1. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo obtengo las componentes de esos dos vectores que están formados por 2 puntos? Y lo que vimos hace un ratito, ¿no? La resta de las coordenadas. ¿Sí? Si el vector, el punto P0 tiene coordenadas x0, 0 y z0. Y el vector P1 tiene como coordenadas x1 y 1, z1. ¿Cómo encuentro las componentes del vector P0M? ¿Quién es M? No sé quién es M. El punto medio. Eso es, pero no sé quiénes son las componentes. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle incógnitas a las componentes, que no sabemos. Entonces son X, Y y Z. Estas son las que no sabemos. ¿Sí? Estas son conocidas. Estas las conocemos. Pero estas no. Entonces lo que voy a hacer es escribir las componentes del vector P0M. O sea, ¿cómo van a ser las componentes del vector P0M? P0 está acá. Por el doble, por 2. Pero después los hago por 2, pero primero hago las componentes del vector P0M. ¿Cómo eran? Las del punto final menos las del punto inicial, ¿se acuerdan? Que lo vimos hace un ratito. Sí. Entonces hacemos X menos X0. Y menos Y0, Z menos Z0. Que son estas que están acá, ¿las ven? ¿Está bien? Esas que están ahí, marcadas en rojo. Esas son las componentes del vector P0M. ¿Está bien? Y dice que tengo que hacer el doble del vector, ¿no? Porque el doble de ese vector es igual al vector P0, P1. ¿Sí? ¿Cómo hago para obtener el doble? ¿Cómo era el doble? Tenía que multiplicar por 2 a cada una de las componentes. Entonces, fíjense, hago 2 por la primer componente, que es x0 menos x menos x0. 2 por la segunda componente, que es y menos y0, ¿sí? La segunda componente. Primer componente, segunda componente. Y la multiplico a la tercer componente. ¿Se entiende hasta acá? Estoy haciendo el doble del vector. Sí, se utiliza con los componentes. Claro, con las componentes. No conozco ninguna, son todas letras, ¿no? Ahora vamos de este lado de la igualdad. Nosotros sabíamos que el doble del vector P0M era igual al vector completo, desde P0 hasta P1. ¿Cómo obtengo las componentes del vector P0, P1? Otra vez P1 menos P0. Exacto, la resta del final menos el inicial. O sea que tendría que hacer X1 menos X0. Y1 menos Y0, Z1 menos Z0. ¿Qué es lo que está escrito acá? La primera, la segunda, la tercera. ¿Sí? X1 menos X0, Y1 menos Y0, Z1 menos Z0. Bueno, ¿qué pasó ahora? Tengo una igualdad entre vectores. Tengo este vector, el doble de P0, P1, de P0M, que tenía que ser igual a P0, P1. ¿Qué pasaba si tengo una igualdad entre vectores y conozco sus componentes? ¿Cómo era la historia? Si son iguales, ¿qué tenía que pasar? Cada una de sus componentes son iguales. Tienen que ser iguales. Cada uno de sus componentes tienen que ser iguales. Entonces vamos a escribir acá en algún lado. A ver acá. Primer componente. Vamos a cambiar de color. Primer componente. O sea, esto
2 por x menos x0 tiene que coincidir con x1 menos x0. Entonces vamos a escribirlo acá al costado. El doble de x menos x0 tiene que ser igual a x1 menos x0. Eso es lo primero. La segunda, ¿qué sería? 2 por y menos y0 tiene que ser igual a y1 menos y0. Esa es la segunda. Y la tercera, tengo que 2 por z menos z0 tiene que ser igual a z1 menos z0. Entonces escribo acá 2 por z menos z0 tiene que ser igual a z1 menos. Tengo estas tres igualdades. Esto es un número 2. Ahí. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con esas igualdades. A ver, vamos a trabajar con la primera. Hago distributiva del 2. Tengo 2x menos 2x0. ¿Está bien? Igual a x1 menos x0. ¿Mi intención cuál es? Vamos a ver, porque estoy haciendo cuentas y tenemos que siempre saber cuál es nuestra intención. ¿Cuál era la intención? Comprobar que las componentes sean iguales. No, averiguar las coordenadas del punto medio. queríamos encontrar las coordenadas del punto medio, eso queríamos. O sea que lo que yo voy a querer encontrar de todas estas cositas que aparecen acá es X. Esa es mi intención. Averiguar quién es X. Entonces lo que voy a hacer es despejar X. ¿Sí? Eso voy a hacer. Despejar X. O sea que me quedo con el 2X de este lado y voy a tener X1 menos X0 más 2X0. ¿Sí? O sea que me queda X1 más X0. ¿No? De este lado, x1 más x0, ¿está bien? Entonces, ¿qué hago con este 2? Lo divido. ¿Sí? Este 2 me queda dividiendo. O sea que de esta manera logré encontrar la primer coordenada del punto medio. La primer coordenada del punto medio es igual a la suma de las primeras coordenadas dividido 2. Se le suele llamar semisuma a esto. Pero bueno, no importa. O sea, es la suma de las primeras coordenadas dividido 2. Bueno, de la misma manera, porque serían los mismos cálculos, nada más que en el lugar de la X ponemos la Y, se va a encontrar la segunda componente, coordenada. Y también, si en lugar de la X ponemos la Z, se va a encontrar la tercera coordenada. O sea que lo que tenemos es esto. ¿Cómo hago para encontrar las coordenadas del punto medio entre dos puntos? Y de cada coordenada lo que hago es sumarlas y dividirlas por 2. Sumo las primeras coordenadas y las divido por 2, sumo las segundas coordenadas y las divido por 2, sumo las terceras coordenadas y las divido por 2. ¿Está bien? Sí. Sí. A ver, vamos a ver un ejemplito que no hay hecho acá. Vamos a ver un punto 1, que sea el punto 1, 2, 3. Punto 2, que sea el punto 3 menos 1. Y quiero encontrar las componentes del vector P2, P1. ¿Cuáles serían? Tengo que hacer P1 menos P2. O sea, las coordenadas 1 menos sería 3. O sea, 1 menos 3. 1 menos 3. Por supuesto que esta partecita, si ustedes quieren, ya la resuelven. Yo escribo como para que se acuerden de dónde sale, ¿no? Después hago 2 menos
Menos Menos 1. menos 1. Más me va a terminar quedando, ¿no? 3 menos 6. Quiere decir que son menos 2. Más 3, más 3. Ahí está. Eso sería P1, P2. Sería el vector formado por esos dos puntos, P2, P1. ¿Y cuáles van a ser las componentes del vector P1, P2? ¿Tengo que hacer cuentas o ya las sé? P1, P2. Las opuestas a P2, P1. Ah, inversa, claro. Esta, no hago más cuentitas, directamente pongo 2, menos 3, menos 6, y listo. ¿Sí? Bueno, y ahora a ver cuáles son las coordenadas del punto medio. Uno más 3 dividido 2. Dos más menos uno dividido 2. Y 3 dividido 2. O sea que las coordenadas me van a quedar 4 dividido 2, ahí. 4 dividido 2, 1, un medio sería, y 3 medios. Hay una coma. Esas serían las coordenadas de punto medio. ¿Sí? Lo mismo pasa con dos componentes. Yo las hice en 3, pero es lo mismo con dos componentes. ¿Sí? Si estamos trabajando en el plano, es exactamente lo mismo. ¿Está bien? La propuesta que no la hacen. Y después viene algo que es otra operación que la vamos a dejar para la clase que viene. Vamos a trabajar ahora solo con esto. ¿Puedo borrar?